pastor te está diciendo algo que la Biblia dice lo contrario, hermano, tú no le hagas caso al pastor, hazle caso a lo que dice la Biblia. Bueno, pero es que dice el profeta. Si el profeta te está diciendo algo que es contrario a la Biblia, no le hagas caso al profeta, hazle caso a la Biblia. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Por lo tanto, hermano, cuando tú necesites una respuesta de parte de Dios, una solución, entonces vamos a la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar que es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para enseñar, para exhortar. Hermano, no necesitamos otras cosas. Por revelación podemos inventarnos muchas cosas. Es más, dice la Biblia que si algún ángel del cielo, ni ya del infierno, un ángel del cielo viniera y nos dijera un evangelio diferente al que tenemos, sea anatema, sea maldito. Por lo tanto, mis hermanos, lo que tenemos seguro, según Pedro, es la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atentos como una antorcha. ¿Sí está atento? ¿Por qué? Porque cuando vengan esas ideas, esas dudas, su conocimiento de la palabra va a alumbrar. ¿Hasta que se esclarezca todo? Claro está que si hay necedad en alguien, no va a aceptar lo que dice la Biblia. Voy a entrar ya en materia. Dice el libro de Hechos, capítulo 25, capítulo 8, versículo 26, perdón. Cual les voy a contar una historia muy, muy bonita que pasó en los tiempos de Jesús. Y es importante la sola escritura. Ahí vamos a encontrar toda la cosa es buscar bien, investigar, preguntar, pedir revelación de Dios, sí. Entonces no vamos a pedir revelación, no, sí. Señor, revélame qué dice. Pero, obviamente, debemos de hacerlo de una manera, le voy a enseñar a lo mejor una palabra, epistémica o epistemológica. ¿Qué es eso? Bueno, que tengan las bases para poder sostener esa revelación que llegó aquí. Listo, de ahí nos vamos a ir hasta el 39, lo voy a leer rápido, póngale atención. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿A quién le habló? Diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a detenernos. Dice que un ángel le llama a Felipe y le dice, ¿a dónde? Ya le dijo hacia dónde fuera. Y cuando fue, iba un carro. Y en ese carro iba un etíope. De Etiopía, para los que no le cacharon, es de Etiopía. Es un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Un hombre. Un hombre que le cortan los genitales. ¿Y por qué se los cortaban? Porque ellos eran encargados de cuidar a las mujeres. Ya sabrán para qué se los quitaron. Los hombres que cuidaban a las mujeres, de la nobleza, de la realeza, les cortaban sus genitales para que no procrearan con ellas, no les hicieran nada. Entonces él era eso, pero aparte era el tesorero ¿de quién? De la reina. Dice funcionario de Candace.
reina de los etíopes. Entonces la reina de Etiopía en ese entonces era Candace o Candace, no sé cómo se pronuncia. Y él era su tesorero, él estaba sobre todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. ¿De dónde era el hombre? De Etiopía. ¿Y a dónde había ido a adorar? A Jerusalén. Bueno. Dentro de esa historia y de esa palabra rara, epistemología o epistémico, tenemos que ver cuánto hay de distancia entre un lado y otro. Si él era de Etiopía y venía a Jerusalén, ¿cuánto tiempo qué tan largo estaba el camino? Y se dice, hermano, que eran por ahí de 400,000 kilómetros. Usted lo puede ahí ver en Google, póngale de Etiopía o de Etiopía hacia Jerusalén y a ver cuántos kilómetros eran y cuánto tiempo se haría. No traía un Lamborghini ni había carreteras como las de ahora. Venían en una carreta y venía, pues no sé cuánto avanzaba por día, pero más o menos se piensa, hermano, que eran 6 años lo que se tardaba esa persona desde Etiopía hasta Jerusalén. ¿Usted cuánto se tarda, hermano, de su casa para acá? 15, 20 minutos. 3 minutos nosotros. 40 minutitos. Y aún así, ni uno nos hacemos más de un día. Y podemos hablar acerca de la gente de los pueblos, de las etnias, donde se camina, hermano, horas, 2, 3 horas para asistir a un culto. Yo veía en un video que salió acerca de un hermano y decían, ay, el hermano llegó temprano. Dice, es que me encontré a tal persona y me echó ray. Y dice, por eso llegué antes. Pero si no, me aviento mis 4 horas caminando para llegar al culto, para llegar a la casa de Dios, para llegar a algo importante, algo que para Él es importante. Pero cuando no es importante, hermano, es cuando decimos, ahorita llego, pues no voy, no pasa nada. Si hay algo que admirarle a esa gente, es eso. Lo voy a decir, ¿qué admiro yo de ellos? Sus cultos son un poco diferentes. Pero lo mejor sería bueno cambiarlos y hacerlos como ellos para que seamos también como ellos en lo demás. El caminar mucho tiempo para llegar a un culto. El que se desprenden de lo que tengan para poder construirle casa al Señor. El que ellos oran y oran por cualquier situación. El que ellos van a la palabra y no están esperando a que venga un profeta para que les diga qué hacer o qué no hacer. Eso, hermano, es lo que se está yendo de repente de las manos. Lo que se nos está yendo a los cristianos. Si yo no quisiera que eso le pasara a la iglesia de Dios vivo, de libertad de Dios vivo. Pero muy distraído hoy. Vamos a seguir. Versículo 27 dice que había venido a Jerusalén para adorar. ¿Alguien de aquí sabe cómo es un etíope? ¿Alguien de Etiopía? Físicamente. Moreno ya. Moreno. Casi como yo, un poquito más. Lo que antes le decíamos negritos, ya no podemos decir esa palabra porque se enojan, ¿verdad? Es racista ahora, pero eran negritos. Entonces,
¿De color? Cartón, no, de color, lo dejamos hasta de color, ¿no? De color serio. Bueno, es una persona de color que fue a adorar al templo de Jerusalén. Ahora póngale atención. ¿Cómo son los judíos? Físicamente. Barba. Blancos de barba, nariz pronunciada, bien vestidos, altos, blancos. Entonces, no era parecido a ellos. ¿Cómo era posible que ese hombre de color pudiera accesar al templo de Jerusalén a adorar a ese Dios? ¿Y cómo era posible que esa persona de tan lejano lugar conociera al Dios de los judíos? O más piensen un poco. ¿Alguien tiene una respuesta desde ya? Me dicen, no hay explicación. Ahorita vamos a ver si hay o no hay. Porque eso es justamente lo que hace el entrar a la escritura. La sola escritura usamos ¿qué? La historia, la geografía, la inspiración de Dios, pero sobre todo la Biblia. Entonces, vamos al versículo 28. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. 30. Acudiendo Felipe, le halló que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Imagínese, va el funcionario en su carro y de repente va Felipe por ahí y le dice al ángel: acércate más. Felipe no iba al carro. No sé de qué manera se acercó y vio que estaba leyendo al profeta Isaías. Dicho sea de paso, hasta estos detalles, el profeta Isaías es uno de los libros más largos, por ende más caros en ese entonces. Tenía lana, era el tesorero de la reina, tenía dinero. Se compró al profeta Isaías y lo iba leyendo. 6 años iba a caminar, no iba a avanzar en el carro de Etiopía a Jerusalén. Iba leyendo al profeta Isaías, pero 6 años y no entendía lo que leía. 6 años de ida y 6 años de regreso. Imagínense. Llega y papá, ya mi cumpleaños. Ya grande, ¿no? No, pero era que uno con no aplica. Acudiendo Felipe le dijo que leía el profeta Isaías, pero le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Cuando se le acerca a Felipe y lo ve que está leyendo el libro, entonces le dice: no entiendo lo que lees, ¿no me puedes explicar? Sí. Entonces súbete al carro conmigo y explícame de qué se trata, de qué habla, a qué se refiere. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura. ¿Desde dónde? Desde la escritura. No de la tradición, no de lo que le contaron de la escritura. Le anunció el evangelio de Jesús. Le comenzó a decir: no habla de él mismo, no habla de Isaías solito. Está hablando una profecía acerca de Jesús. Jesús vino, Jesús nos trajo salvación, Jesús él se entregó por nosotros. Entonces Felipe, versículo 35, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua,
y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay algunos que dicen es que los bautismos deben de ser en ríos, en aguas corrientes, corrientes no de que no son finas, sino que corren. Entonces, cuando los bautizamos en la piscina, para ellos no vale, porque dicen, no, tiene que ser en aguas corrientes. Bueno, aquí se desmenuzaría su argumento, porque en esos 4,000 kilómetros, puro desierto. El camino entre Etiopía y Jerusalén era puro desierto. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, es decir, de repente se encontraron un estanque que tenía agua, y en ese estanque quería que lo bautizaran. Y le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, ¿qué le dijo? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no había ríos ahí. El agua que se encontraba fue un estanque. Eso quiere decir que si se puede en un lugar donde el agua no está corriendo ni fluyendo, sino en un agua estancada, porque así lo hicieron ahí. Algo más. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Fíjense esas palabras del final. Y siguió gozoso su camino. Se quedó muy atrás, hija. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Porque conoció a Jesús, conoció de Jesús, conocía al Dios Todopoderoso, a Jehová, Yahweh, como le dijeran en ese entonces. Ya lo conocía y aún así vino a adorarlo, tardando 6 años, 4,000 kilómetros para ir y alcanzar algo de parte de Dios, a un culto que no sé cuánto duraba, un Shabbat, supongo yo, un día contra 6 años de camino. Y cuando se iba, Dios recompensó todo ese esfuerzo que hizo. ¿Cómo? Pues diciéndole: Felipe, ve, porque este vino y adoró y todo el padre, pero no entiende no entiende cómo es. No me conoce del todo. Y con lo poquito que me conoce me adora, pero si me conociera más me adoraría mejor. Y por eso dice: y siguió gozoso su camino. Se fue contento, porque decía: o sea que ese Dios Todopoderoso me ama tanto que se entregó por mí. O sea que ese Dios es el mismo y se encarnó y vino como un hombre para pagar por mis pecados. ¡Wow! Quiero que pongas, por favor, primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Primero de Reyes, eso. Dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Qué tiene que ver eso? Pues de esa historia de Felipe y el etíope o el eunuco, 1000 años antes hubo una reina, la reina de Saba, que fue a visitar al rey Salomón. Cuando fue a visitar al rey Salomón, ¿usted se acuerda cuántas mujeres tuvo el rey Salomón? 1000.
300 esposas y 700 concubinas, dice la Biblia. Y dentro de todas ellas, la reina de Saba se regresó con un regalo a su lugar. ¿Y dónde es Saba? Bueno, Saba es Etiopía. Estaba en Etiopía. Eso quiere decir que ese negrito provenía del linaje de Salomón, del linaje de David, su papá. Eso quiere decir que aunque era negrito, porque la reina era negrita, él tenía el derecho de poder ir y entrar en el templo de Jerusalén para adorar a ese Dios. ¿Cómo ven? ¿Sí hubo explicación o no hubo explicación? ¿Y de dónde lo sacamos? De la Biblia. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Por qué le hizo eso? Acuérdenme el nombre. Se me fue. Aitofel. ¿Por qué le hizo eso a Aitofel a David? En la Biblia está. ¿Por qué? Pues esta vez también entendemos por qué ese hombre viajó de un lugar tan lejano hasta el templo de Jerusalén para poder adorar a Dios, porque le conocía, porque esa mujer, la reina de Saba, conoció a Salomón, y cuando conoció a Salomón y estuvo con él, entonces ella regresó con un hijo de Salomón, y de ahí comenzó el linaje de Salomón o de David, Salomón, su linaje, y esa parte de los etíopes. Entonces, ahora 1000 años después, viene a adorar a Dios, viene a adorar al Señor, pero no solo eso, sino que todo ese esfuerzo que hizo por llegar de un lugar tan lejano hasta otro lugar para buscar o para adorar a Dios, fue recompensado enviando a Felipe, explicando lo que estaba leyendo y haciéndole conocer de Jesús, y dice, y siguió gozoso su camino. Cuando aprendemos de la palabra, tenemos todas las bases, todos los fundamentos, todas las herramientas que necesitamos. No necesitamos otra cosa. No le estoy diciendo no reciba la palabra de algún profeta. Reciba. Pero tenga en cuenta que algo más seguro es la Escritura. Reciba la palabra, pero yo le digo, las palabras de nosotros como humanos son falibles. ¿Los profetas pueden equivocarse? Sí. ¿Y se lo compruebo con qué? Con la Biblia. ¿Se acuerda cuando el profeta Samuel fue a ungir a David como rey? Llegó, a ver los que se acuerdan, llegó a la casa de Isaí, y cuando llegó, ¿qué dijo? Este es el ungido del Señor. ¿Y si era? No era. Bueno, no, pero entonces el que sigue, ese sí debe de ser. ¿Y era? No. 7 veces se equivocó el tipo. Hasta que el Señor le dijo, no seas sonso, yo no me fijo en la apariencia de ellos, yo me fijo en el corazón. Y el corazón que me importa ni está aquí, no lo han mandado llamar porque ellos lo ningunean, pero yo lo tengo por rey de Israel. Amén. Amén. Entonces, partiendo de ese punto bíblico, los profetas sí se equivocan. ¿Por qué? Porque, haga de cuenta esto, somos como la bocina de Dios. Pero usted ha escuchado aquí que de repente y ya no se entendió lo que dijo. Pues eso nos pasa. Y a veces nos dejamos llevar por el corazón, por el sentimiento, por el momento, por lo que sabemos. Incluso la Biblia dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Si hay algo que a mí me pasa, independientemente de los demás, es que yo aquí casi no profetizo. ¿Y por qué? Porque a la mayoría yo los conozco. Y
si profetizo algunas o muchas de las cosas que voy a profetizar, ya las sé. Entonces, ¿para qué le digo? Pues ya me conoce. Pero cuando voy a otro lado y el Señor me permite sentir, entender o algo para decir, lo hago, profetizo, y supongo yo que así debe de pasar a algunos otros. Quizás si fuera mucho más grande la congregación y yo no conociera del todo a todos, pues podría hacerlo de esa manera, pero ya esto me pasé de tiempo, ¿no? Gloria a Dios. Voy cerrando. Sola escritura, hermano. No quiere decir que no vamos a recibir alguna profecía y crean en el corazón. Pero también le quiero decir que toda profecía, así como toda promesa de la Biblia, va a venir siempre con algo que hacer antes. Pero también le voy a decir otra cosa. No siempre se refiere a dinero. Por si viene o por si vamos a algún evento y sale algún profeta y dice: el Señor dice esto, esto y esto, pero si no das, no te va a pasar. Hermano, no seas ingenuo, no es así. ¿Tú quieres ofrendarle algo al Señor? En el momento de las ofrendas, ven y ofréndale al Señor. Traes tu diezmo porque crees y consideras que eso es lo correcto, trae el diezmo. Dices: no, yo ni ofrendo ni diezmo, yo voy a donar algo, no pasa nada, pero que sea de tu corazón. Ahora, que si tenemos el corazón muy podrido para decir: ay, yo doy poquito, bueno, pues cada quien. Pero así nos cueste, hermano, más tiempo el avanzar. Yo considero que así debe de ser. Siempre con tu voluntad, siempre con tu corazón.